Bueno, buenos días a todos. Desde el Colegio Profesional de Logopedas de Madrid tenemos el agrado de presentar este curso de utilización de posturas asimétricas en pacientes neurológicos según el concepto Castillo-Morales. Tenemos el honor de haberlas despertado muy temprano a la doctora María Silvina Iaconiani, que es médica egresada en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, especialista en medicina física y rehabilitación, Fundación Somensen, Córdoba, Argentina. Es formada en Bobat y también maestra Castillo Morales. Es directora médica y fundadora del Centro de Rehabilitación Marcay, fundadora y actual vicepresidenta de la Asociación de Neurorehabilitación Cruz del Sur, Argentina. También tenemos el inmenso placer de contar aquí hoy con la licenciada Patricia Alejandra Bordi, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Es egresada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es formada también en Bobat y es maestra Castillo Morales. Es directora de la diplomatura en neurorehabilitación de la Universidad de Congreso Argentina. Es secretaria de la Asociación de Neurorehabilitación Cruz del Sur y actualmente trabaja en el Centro de Reeducación y Rehabilitación Neurológica Huellas, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Carolina Vitar, para quienes no me conocen, soy presidenta del Colegio de Logopedas de Madrid y mi compañera Sandra Vico, que es vicepresidenta del colegio. No queremos perder más tiempo, simplemente agradecer a todos los que están hoy conectados e interesados en estos temas tan importantes que nos van a compartir hoy. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Iaconiani y de Patricia Bordi. Y sin más dilaciones vamos a empezar. Una sola recomendación. Como este curso es para que aprovechemos al máximo los conocimientos que van a compartir, todas las preguntas que puedan ir surgiendo tienen que hacerlos a través del chat y se las va a ir respondiendo. Y también se les va a dejar en el chat un mail donde pueden, alguna pregunta en particular que quieran que se les responda, y luego tanto Silvina como Patricia van a ir respondiendo a cada uno, ¿vale? Muchísimas gracias y te doy la palabra, Silvina. Buenos días para nosotros, quizás buenas tardes ya para ustedes, para Patricia y para mí. Un honor esta invitación. Muchísimas gracias a Carolina, a Sandra, al Colegio de Logopedas que articularon para que podamos compartir algo que es muy importante y muy lindo para nosotros, que es el concepto Castillo Morales. Así que bueno, vamos compartiendo la presentación. Ahora sí, ¿se ve la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, eh, nos convoca un tema que consideramos de suma importancia para el abordaje de nuestros pacientes con compromisos neurológicos, que es la utilización de las posturas asimétricas y su incidencia en el complejo orofacial. Bueno, un poco que quienes estuvieron en el primer encuentro y compartimos con Marina Bobone, la licenciada Marina Bobone, hablamos de los pacientes sondados y nos abocamos mucho a la evaluación del complejo orofacial, pero como seguramente hoy puede haber alguien que se sume a este tipo de difusión, queremos contarles y repetirles para aquellos que ya estuvieron quién es el doctor Castillo Morales. El doctor Castillo Morales es un médico argentino que nació en la provincia de Entre Ríos, estudió en Córdoba y se formó como médico fisiatra en Puerta de Hierro, en Madrid, justamente en su ciudad. Luego él, de su formación, regresa a la Argentina y viene con una idea clara de trabajo en equipo, interdisciplinario, transdisciplinario, y que también cuando él llega a la Argentina comienza a observar que los recursos técnicos, terapéuticos que él había recibido estaban destinados principalmente hacia los pacientes con espasticidad.
que los recursos que él tenía para los pacientes con hipotonía eran bastante limitados, y es cuando él empieza a elaborar con una serie de estrategias, movimientos que él tenía, nuevas líneas de abordaje que serían el inicio, serían la semilla para el concepto Castillo-Morales. El concepto tiene una riqueza muy grande. ¿Y cuál es? Que nosotros podemos conocer muchas terapias en donde quizás el eje, el centro, la mirada, el abordaje es el aspecto estrictamente corporal. Quizás podemos tener otra línea de abordaje en donde tenemos el aspecto orofacial estrictamente y no vemos ni consideramos lo corporal. Esa es la riqueza que tiene el concepto Castillo Morales, ya que tiene una mirada integral de la persona y va a ver tanto el aspecto corporal como el orofacial. A veces, como tal vez quienes miramos muy lo corporal y nos olvidamos lo orofacial, y viceversa. A veces, fonoaudiólogos, podemos ver y estudiar el aspecto orofacial y nos olvidamos del corporal, o una pista ocupacional tal vez abordar y mirar estrictamente cómo funcionan miembros superiores, pero no de esta mirada integral que es la riqueza que tiene el concepto. Pedagógicamente se divide en tres aspectos. No es que se estudian tres capítulos porque están íntimamente relacionados, pero pedagógicamente vamos a hablar de la terapia corporal para el abordaje del neurosenso psicodesarrollo. Vamos a hablar de terapia de regulación orofacial y terapia de regulación orofacial a través de la terapia manual con el apoyo y el uso de las placas palatinas. Dichas placas palatinas fueron desarrolladas por el doctor Castillo para la utilización y entrenamiento como apoyo, volvemos a repetir, de la terapia de regulación orofacial. Las placas no se usan solas, sino como apoyo a la terapia. El concepto tiene la riqueza de contar con bases que tienen cada una de ellas una serie de estrategias y recursos que nos enriquecen al momento de abordar. Siempre lo mencionamos, que la riqueza de estas bases conceptuales, estamos hablando de los años 70, ¿sí? En donde tal vez en ese momento hablar de ecología, hablar de filosofía, hablar de antropológico, sonaba como un poco raro, porque no era lo que se hacía en ese momento. Pero el doctor Castillo, visionario, él ya veía la necesidad de implementar recursos pedagógicos que tienen que tenerse en cuenta a la hora de abordar un paciente. Recursos ecológicos. Castillo respeta terriblemente la ecología, en donde el paciente se desarrolla. Nos habla y nos dice que si nosotros no conocemos la ecología del paciente, es muy difícil poder acceder a una terapia realmente efectiva. Por supuesto, todo lo que implica las bases neurofisiológicas, anátomo-funcionales, son muy importantes. En cuanto a las bases antropológicas, simplemente mencionarles que Castillo fue una persona sumamente respetuosa de los pueblos y las culturas originarias de Latinoamérica. Fue un estudioso de toda esta cultura y supo tomar de ellas los recursos y elementos que podían enriquecer el concepto y el abordaje a nuestros pacientes con compromisos neurológicos. Con respecto a las bases filosóficas, vamos a hacer una mención dentro de unos minutitos. El concepto tiene como elemento, como eje fundamental, la función. Ustedes van a escuchar a los terapistas Castillo, sean médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, quienes se formen en este concepto. El elemento más importante es la función. El para qué voy a enseñar, el para qué voy a utilizar esta estrategia, para qué voy a usar esta postura, o qué es lo que estoy buscando. Es fundamental.
cuando nosotros aprendemos un movimiento y ese movimiento tiene un objetivo, tiene una función, a nivel cerebral es como que se encienden una cantidad de estímulos y motivaciones que hacen más fácil el aprendizaje. Por eso era importante volver nuevamente a esta diapo. Decimos que lo más importante es la función. Y como usuario de la filosofía del concepto, es importantísimo desde el concepto que Castillo va a considerar primero a esta persona por delante, como un igual, un respetar a la persona en su cultura, en su origen, en sus cursos, en su ecología. Y vamos a ingresar por las posibilidades. El concepto siempre va a pedir que entremos por lo sí, por lo que sí se puede. Entonces, cuando de repente estamos frente a un niño, a un adulto con compromisos neurológicos, tal vez vamos a decir, bueno, este niño no puede tragar. Sí, bueno, no puede tragar, pero sí puede manipular el alimento y puede buscar, probar el sabor o trata. Entonces es más fácil entrar por lo que sí puede a decir qué es lo que no puede. Los no nos cierran puertas, los sí nos abren posibilidades y nos dan posibilidades estratégicas que van a facilitar el abordaje del paciente. En el concepto es fundamental la comunicación. Esta diapo nos aportó Patricia de un lugar en donde nos encontramos con una cantidad de señales y de direcciones que es difícil saber a dónde quiero ir. Y si nosotros pensamos en nuestros pacientes neurológicos que no solo tienen el compromiso quizás de no poder mover correctamente las piernas o que tienen una energía, sino que a veces vienen asociados con compromisos visuales, con compromisos sensoriales. Y si tenemos mucha información y no la sabemos filtrar, si no le sabemos dar el tiempo, si no sabemos respetar a esta persona con sus capacidades, podemos llegar a confundirlo y podemos hacer la comunicación. Por eso, con este imágenes, queremos dejar plasmado que comunicarse no es hablar, comunicarse es poder llegar a otro por una serie de canales que puede ser el lenguaje, que puede ser lo gestual, que puede ser la respiración, que puede ser el contacto corporal una mamá que un terapeuta puede aplicar a un niño. Y con esta imagen habíamos terminado en el primer Zoom, cuando habíamos hablado de cómo era el lenguaje de un paciente con sondas nasogástricas, habíamos elaborado, habíamos pensado mucho en receptores corporales, orofaciales, y empezamos a hablar de la incorporación de posturas asimétricas, porque sabíamos que hoy íbamos a poder darle continuidad a este tema y cómo desde estas posturas asimétricas y el uso de impulsos distales podemos intervenir, podemos abordar el complejo orofacial. El concepto tiene dentro de sus recursos y sus estudios es la observación del esquema de Brody. El esquema de Brody ha sido desarrollado y conocido muy bien por los odontólogos, en donde Brody nos habla de, vamos a poner acá el puntero para que me asista, ahora sí, en donde tenemos a nivel del cráneo, que es la estructura A, vamos a tener la columna cervical, vamos a tener mandíbula, vamos a tener hueso hioide y la cintura escapular. ¿Y qué nos decía Brody? Que todos estos tensores, que son los músculos, van a tener una incidencia muy importante a nivel del complejo orofacial si todo este andamiaje se encuentra en equilibrio. Entonces, Brody veía que al momento de abordar el complejo orofacial, para él era muy importante mirar cabeza, cintura escapular, maxilar, hioides, cómo estaban colocados, dónde estaban funcionando, cómo era
ese trabajo muscular y qué compensaciones podían llegar a aparecer. Entonces el doctor Castillo tomó esa primera presentación del doctor Brody en el año 1991. Él hace una primera modificación, porque él dice, es necesario tener en cuenta la cintura, no solo escapular, sino también la cintura pelviana, porque depende de cómo se encuentre en la cintura pelviana, se va a ubicar la cintura escapular y por ende todo lo que implica a nivel de cráneo y oides maxila. No conforme con ello, el doctor dijo, no, no me puedo quedar solo hasta cintura pelviana. Y él le agrega todo lo que son los músculos abdominales, muslos, piernas, pies, los apoyos, obviamente los músculos paravertebrales. Y cuando nosotros vemos este esquema, tenemos que trasladarlo desde lo que es la normalidad a nuestros pacientes, a nuestras realidades. Entonces podemos ver cómo este joven en esta postura donde su apoyo, su cadera está en una posición muy en retroversión, cómo compensa la columna, cómo la cintura escapular va a ir moviendo estas líneas que teóricamente tendrían que ser paralelas y cómo llega a una compensación a nivel de cabeza y obviamente orofacial, ¿sí? Uno va jugando en la observación y en la evaluación y hablamos cómo ese esquema de Brody se ve modificado y alterado por estos patrones de movimiento que no le permiten a este joven estar en una postura adecuada para que desde pie podamos tener un buen mecanismo de enderezamiento y una buena ubicación, un buen desarrollo a nivel del complejo orofacial. Esas líneas que se observan deben ser evaluadas y observadas en todos los planos, porque si nosotros miramos a esta paciente, la vemos de costado, podemos tal vez inferir de que quizás esta línea que sí pasa por el medio del calcáneo, por el nivel del hombro, está un poquitito en antepulsión la paciente, pero si nosotros la vemos, creo que la vemos muy bien, ¿sí? Ahora bien, si a esa paciente la evaluamos en un plano frontal, nos fijemos cómo se encuentran esas líneas que atraviesan a nivel del tobillo, a nivel de la cintura pelviana, cómo comienza a desbalancearse estas líneas, y esas líneas buscando un punto de equilibrio van a seguir en desbalance hacia arriba, hacia la cintura escapular, y si la cintura escapular está en esta manera, obviamente que también va a pasar en la cabeza, a nivel de complejo orofacial, a nivel de la línea visual. Y siempre la cabeza intenta buscar un enderezamiento. Nosotros tenemos, digamos, un poco la referencia visual y buscamos hacer el enderezamiento. Si nosotros, cada uno en donde hoy está sentado, escuchándonos, hace un pequeño movimiento del tronco hacia adelante, o podemos mover nuestra cintura, vamos a ver cómo buscamos con nuestra cabeza mantener la horizontal de los ojos, pero eso lleva a costa de compensaciones y alteraciones en este esquema funcional de Brody. El doctor Castillo hace una tercera modificación en donde él le incorpora las asimetrías funcionales, porque él habla e insiste mucho en asimetrías funcionales. Por ahí los rehabilitadores estamos muy con la mirada que cuando debo ver a un paciente buscamos que esté alineado, que esté derecho, que a veces cuando trabajamos las posturas en una silla postural, ¿qué es lo que hacemos? Y buscamos que esté lo más derecho posible. Ahora bien, si nosotros hoy espontáneamente nos miramos cómo estamos sentados cada uno de nosotros, vamos a poder observar que no todos estamos sentados estrictamente derechos. Siempre hay una asimetría, pero son asimetrías totalmente funcionales. Y es ahí donde el doctor Castillo, este esquema de Brody, le da este movimiento para poder
hacer esta observación. Entonces, acá ustedes, hablamos hacia fonoaudiólogas que forman parte de este colegio, seguramente con estas imágenes ustedes están muy familiarizadas. Entonces nosotros podemos ver a un paciente en una postura dentro de lo que sería normal, que le va a permitir un desarrollo normal del complejo orofacial. ¿Se acuerdan que veíamos en el encuentro anterior cómo es importante función y forma y función que se van contribuyendo a un normal desarrollo? Entonces, un paciente que tiene un esquema corporal, un enderezamiento, una alineación corporal que la vemos desde los pies hacia la cabeza, podemos un poco sospechar que va a tener un desarrollo dentro de lo normal con un cierre y un contacto que estaría totalmente equilibrado. Ahora bien, cuando comienzan a aparecer pequeñas compensaciones posturales, por ejemplo, una pulsión de la cintura escapular que va a llevar a toda una modificación de las líneas de Brody que se van a empezar a mover en algunos planos de observación, va a llevar obviamente a un cambio de la postura a nivel de la columna cervical, con antepulsión, con rectificación, y obviamente que a nivel orofacial se va a facilitar que la lengua va a empezar a empujar y la maxila junto con el cráneo se va a ubicar de una manera que nos puede dar este tipo de mordidas, o si tenemos con una retropulsión, vamos a ver cómo cráneo y el maxilar superior van a hacer compensaciones y favoreciendo este tipo de aparición. Los odontólogos, cuando van a evaluar, ya no miran la boca primero. Los odontólogos, cuando van a evaluar y hacen ortodoncia funcional, piden al paciente que se descalce, piden al paciente que se, van a ver cómo es la pisada, van a ver cómo es la ubicación de los pies, si cómo está la pelvis, si está alineada tanto en los distintos planos, si hay alguna compensación. Y así recién van a ir a hacer una evaluación a nivel orofacial, porque de nada sirve hacer un abordaje, hablando desde odontología, orofacial estrictamente, y no haber visto este todo para que cuando la ortodoncia funcional se retire, pueda mantener los logros alcanzados. Bueno, cuanto más nosotros a nivel de la terapia. ¿Sí? Bueno, acá en este slide es como en una postura, digamos, normal, un paciente con respirador nasal, vamos a tener el cierre bilabial, vamos a tener la lengua en una postura dentro de la boca, apoyada sobre el paladar. En el normal desarrollo de este complejo orofacial va a permitir que esta lengua le dé toda la expansión, el crecimiento, las mejillas, todo lo que es el mecanismo buccinador, va a compensar ese crecimiento de esas piezas dentarias y obviamente acompañando todo el desarrollo del complejo orofacial. Y van a empezar a aparecer antepié cabo, antepié plano, posturas que se van a ver compensadas, esto es occipital y son las articulaciones atlantoaxoideas, cómo van a llevar a este movimiento a nivel complejo orofacial, que va a empezar con incompetencias, por respiradores orales, porque la lengua va a cambiar la posición y los empujes que la lengua va a hacer sobre la dentaria, alterando el tipo de mordida. Y acá conjugamos un poquito lo que venimos recién hablando, ¿no? Cómo yo puedo evaluar cómo es el apoyo de los pies, si calcáneo está alineado, si calcáneo está desplazado, si hay una inversión del pie, si esa inversión, cómo es esa línea, si es una horizontal o ya comienza a descompensar, y las miremos a nivel del complejo orofacial. Como asimetría es desviación de esta línea, hace que la lengua apoye
así, simplemente con un mínimo movimiento de la cabeza, se apoye de una manera totalmente eh, distinta de un lado que del otro. Entonces, hoy así sentados, obviamente con un grupo importante de fonoaudiólogos, pero también hay terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que si nosotros movemos la cabeza suavemente, vamos a sentir cómo normalmente la lengua se va a desplazar. Entonces, pensemos en estas asimetrías, en estas posturas que pueden afectar el normal desarrollo del complejo orofacial. Entonces, vamos a ver a esta niña que había sido, digamos, evaluada, había sido derivada hacia fonoaudiología, para todo desde odontología, para el tratamiento y abordaje orofacial. Entonces, ante esta imagen, surgió el pedir una, una imagen de para ver cómo son las simetrías o asimetrías que había a nivel orofacial, y obviamente disparó de un terapista Castillo Morales decir, sí, pero a ver, vean cómo está a nivel corporal. Entonces, por estas imágenes espontáneas, sin haber hecho una intervención de una evaluación, solo con mirarlas, podemos ver cómo la altura de la línea de esa cintura pelviana hay una desviación, cómo la cintura escapular tiene una mínima compensación a nivel en la línea frontal, y obviamente eso lleva a estas asimetrías orofaciales que la paciente presenta. Entonces, esta mirada desde fonoaudiología, que hizo una primera mirada o abordaje del complejo orofacial, como desde la mirada conceptual, en esto de ver todo de manera integral, vamos a poder observar estas asimetrías a nivel corporal. Acá fue al revés, esta paciente consulta por dolores lumbares, por molestias, entonces se hace toda una evaluación para ver cómo es la descarga de peso, cómo son los apoyos, cómo está ese calcáneo, cómo apoya sobre el arco interno del pie. Entonces dijeron, bueno, pero a ella le duele la espalda, mira cómo están estas líneas del esquema de Brody, veamos qué pasa o cómo está a nivel orofacial. Entonces, cuando se hace desde la mirada integral, la evaluación a nivel orofacial, podemos ver que existe una simetría cuando vemos las líneas gestuales, como de un lado y del otro no son iguales. Obviamente sabemos que siempre un lado del cuerpo no es exactamente igual al otro, pero ya acá vemos una simetría mucho más manifiesta y que nos lo dio la fecha de esa simetría corporal. Como esas líneas de Brody, hay que habituarse a mirarlas, a buscarlas, y no solo desde lo orofacial, sino también desde lo corporal. Y si lo miramos desde lo corporal, también mirarlo a nivel orofacial. Entonces, cedo la palabra a Patricia. Bueno, ¿cómo les va? Como Silvina les hizo recién la introducción de posturas asimétricas, y es lo que generalmente intriga, tal vez diciendo cómo utilizan en el concepto Castillo Morales las posturas asimétricas. Porque convengamos que como terapistas, cuando nos hablan de asimetrías, nosotros automáticamente lo asociamos a algo patológico. Dentro de lo que es el concepto, nosotros hacemos dos grandes diferencias. Una, que es las posturas asimétricas funcionales, y otras, las posturas asimétricas patológicas. La siguiente, Silvi. En el cual nosotros, para entender conceptualmente las posturas asimétricas funcionales, tienen variabilidad. Se van a relacionar directamente con la activación de los distintos receptores que yo voy a tener, tanto vestibulares como visuales y corporales. ¿Y qué pasa? Yo en estas posturas asimétricas funcionales, si bien yo estoy ahora ubicada en una postura simétrica, yo puedo entrar y salir a voluntad de la misma, ¿sí? Fíjense en una niña que parece un tónico cervical asimétrico, que está dirigiendo su mirada hacia el juguete, esa niña puede entrar y salir. Eso es una postura asimétrica funcional.
¿sí? O en el caso de Estela, en donde estamos trabajando junto al área de fonoaudiología, en la cual yo necesito activar mayor capacidad aeróbica para fonar. Entonces, si bien estoy sentada, comienzo simétrica, con la rotación de tronco le incorporo una simetría funcional, con el apoyo realizo un pequeño impulso distal, activo mecanismos de enderezamiento y la paciente puede fonar un poco mejor y trabajar esa capacidad respiratoria, pero ella puede entrar y salir a voluntad de esta posición. La siguiente. ¿Y dónde mejor ver posturas asimétricas funcionales que a lo largo del neurodesarrollo o en la vida diaria? Aquí está Tommy, que está realizando toda una secuencia en donde vamos a ver que cada una de estas posturas o interfaces de movimiento son posturas asimétricas funcionales, que él las va a utilizar en todo su proceso de neurosenso psicosociodesarrollo para crear, ¿sí?, que el control postural y poder pasar a posturas que le infieran mayor estabilidad. Entonces, él en este permanente juego de entrar y salir en estas posturas asimétricas funcionales está ayudando a construir este control motor necesario. Fíjense que si yo replico esto en un niño normal, en los niños con problemas neurológicos, esta riqueza no la tenemos. Entonces, desde lo conceptual, ¿no se está escuchando? Se cortó un segundo nada más, Patri. Ah, perfecto. Puede ser mi problema de conexión. Como le decía, dentro de la normalidad están presentes las posturas asimétricas funcionales y cuando nosotros estamos con niños o personas que tienen problemas neurológicos, esta variabilidad está alterada, esta posibilidad de alcanzar estas posturas asimétricas funcionales. Entonces, desde lo conceptual, ¿qué hacemos? Vamos a proceder a que pueda experimentarlas y ayudarles a que puedan lograr las etapas siguientes. La próxima, Silvi. En cambio, unas posturas asimétricas patológicas son esos patrones rígidos en los cuales el paciente no puede entrar y salir a voluntad, no puede eliminarlos, ¿sí? Hay una persistencia de reflejos patológicos que van a llevar a veces a alteraciones a la función. Y ya con el tiempo, estas persistencias, estas posturas asimétricas, me van a llevar a alteraciones estructurales. Aquí es donde veremos con qué recursos terapéuticos vamos a contar para que este patrón patológico que yo no puedo modificar sea, dentro de sus posibilidades, lo más funcional posible. La que sigue. Cuando hablamos de estas posturas asimétricas funcionales dentro del concepto, como decía Silvina, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el tiempo en el cual las voy a utilizar, cuándo voy a entrar, cuándo voy a salir de ellas, esperar el tiempo de respuesta y de procesamiento de esa información que voy a lograr. Voy a tener en cuenta si en el caso de un niño en qué etapa dentro del neurodesarrollo está, cómo puedo utilizarla para ayudarlo a adquirir la etapa siguiente. Voy a ver cómo están los distintos sistemas, ¿sí?, posturales, los sistemas visuales y sistemas vestibulares, que son los que me van a ayudar a generar que este control motor necesario para que yo pueda realizar estos aprendizajes motores. Y las posturas asimétricas funcionales son muy importantes, estas posturas intermedias. ¿Para qué? Para que a través de las vivencias del experimentar vayan abriendo nuevos canales de información que me ayuden a procesar a nivel central mayor riqueza de variables cuando tengo que seleccionar cómo voy a moverme ante determinado estímulo. ¿Sí? La que sigue. Aquí la palabra clave es variabilidad. Así como en un principio Silvina hablaba de función, nosotros en el concepto es muy importante la variabilidad. Si bien vamos a trabajar con línea media porque es muy importante la adquisición de línea media para el grafismo, para el control postural, también es importante la variabilidad en estas posturas. Y utilizando posturas asimétricas funcionales, voy a otorgar esa variabilidad de información a nivel receptores, a nivel de procesamiento, y voy a abrir un gran baúl en el cual la persona, ¿sí?, va a poder volver, sacar y ver cómo mi cuerpo responde mejor. Si con el brazo un poco más abierto, un poco más cerrado, pero yo para esto necesito experimentarlo, necesito vivenciarlo para poder construir este proceso de aprendizaje.
La próxima. Como le veníamos diciendo, para poder trabajar con las posturas, yo tengo el gran trípode, desde la información que voy a tener desde el sistema vestibular, acá otorgada por los otolitos, que me van a captar estos movimientos de aceleración anteroposteriores y verticales, la información de los canales semicirculares, que van a captar esta información de rotación, de transferencias de peso, pero también se ve reforzado este proceso de integración de la información que me da la vista, como decía Silvina, que es uno de los factores que me va a servir de orientador y estabilizador postural, pero también de la información propioceptiva, ¿sí? A nivel de los distintos receptores que voy a tener. Yo necesito que estos tres canales de vías de información transcurran sin ningún impedimento para que la información que se va a procesar a nivel central, ¿qué va a hacer? Me va a permitir, la que sigue, activar las distintas cadenas musculares, ya sea anteriores, posteriores, pero también, teniendo en cuenta el esquema de Brody, voy a ver cómo voy a influir en el comportamiento de estas cadenas supra e infraioideas, ¿sí? Y también indirectamente a la musculatura orofacial. Es por eso que cuando hablamos de la utilización de posturas asimétricas en el abordaje de los pacientes neurológicos, como kinesiólogos tenemos claro que si yo hago una variación en la posición de mi cuerpo con rotaciones, transferencias de peso, lo saco de esta simetría que siempre trato de buscar, sé que voy a estar influyendo a nivel de las cadenas musculares sobre el complejo orofacial en forma indirecta. Entonces, como terapista, Castillo, desde el área de kinesiología, yo sé que puedo ayudar a mi colega fonoaudiólogo en la activación dentro del mecanismo buchinador, en la activación de los movimientos linguales, dándole mayor variabilidad con transferencias laterales, componentes de rotación, apertura y cierre mandibular, lateralidad de mandíbula, ¿sí? Entonces, empezar a entender que cuando yo voy a trabajar con una parte de mi cuerpo, no lo hago solamente con esa parte de mi cuerpo, sino que indirectamente y directamente voy a estar influyendo, ya sea sobre el complejo orofacial, ¿sí? O sobre el complejo corporal, ¿sí? La que sigue. Toda esta información que es procesada por estas tres grandes vías, ¿sí? A nivel central, me va a permitir a mí que obtener lo que nosotros conocemos como control motor. Este control motor puede ser tanto estático, dinámico, pero también es un control motor compensatorio a estos cambios posturales, ¿sí? Y también es un control motor anticipatorio. ¿Por qué? Porque yo necesito experimentar estos cambios de postura, procesar la información y de esa manera voy a elaborar una estrategia en la cual mi cuerpo va a responder. Cuanto yo mayor variabilidad le dé de estrategias de movimiento a mi cuerpo, mayor variabilidad de respuestas voy a tener ante una situación determinada, ¿sí? Por parte del paciente. Y esto se construye en lo que se llama un aprendizaje motor. Entonces yo necesito para este aprendizaje motor variabilidad y tiempo para procesar la información. La que sigue, Silvi. Entonces tenemos aquí la definición de lo que es el proceso de aprendizaje motor, que es el conjunto de procesos asociados con la práctica o la experiencia que van a inducir la aparición de modificaciones relativamente permanentes en la capacidad de realizar una habilidad o una destreza ante una función. Entonces, yo necesito dar variabilidad y mayor riqueza de información. La que sigue. Un pequeño resumen. Cuando yo hablo de control motor, me voy a estar refiriendo al estudio y el dominio del movimiento que yo ya adquirí. Cuando hablo de aprendizaje motor, va a estudiar las adaptaciones y o modificaciones de ese movimiento. Las dos son necesarias. Normalmente, imagínense nuestras personas que tienen problemas neurológicos. Entonces, si yo con las posturas asimétricas puedo dar mayor variabilidad para que tenga mayor calidad de información, para que me permita obtener mayor cantidad de adaptaciones y modificaciones del movimiento, mayor riqueza de información le estoy dando a esa persona y mayor cantidad de recursos para poder afrontar cuando quiero proponerle una actividad funcional y tengo algún patrón patológico o alguna lesión que me está limitando la adquisición de las mismas. La que sigue.
Aquí ya vamos a utilizar algunas pequeñas imágenes en las cuales arriba vemos, por ejemplo, una niña que está entre los 8 y 9 meses dentro de su etapa del neurodesarrollo, que está experimentando de una semisentada lateral transferencias de peso para poder llegar a un cuatro patas, va y vuelve, esta reorganización oscilante, va y vuelve una postura, va experimentando piernas más abiertas, piernas más cerradas, brazos más adelante, brazos más atrás. Fíjense, está utilizando posturas asimétricas funcionales y está dando variabilidad dentro de ese juego motor. En cambio, nuestros niños pueden realizar tal vez una postura asimétrica, pero no tienen variabilidad. Aprenden un patrón determinado y utilizan ese mismo patrón siempre para lograr un movimiento. Entonces, desde lo conceptual, incorporar estas asimetrías funcionales para que él pueda experimentar que tiene otras opciones con un menor gasto de energía, es a lo que vamos a apuntar cuando buscamos como objetivos terapéuticos o nos planteamos qué recursos vamos a aplicar. La que sigue. Este es el caso de una niña que llega a la consulta del doctor, viene de Inglaterra, porque tenía un problema en su complejo orofacial. No tenía cierre labial, le costaba muchísimo, pérdida de saliva, mala oclusión dentaria. Entonces ella busca al doctor como referente de la terapia orofacial para que le ayude, fíjense, una gran hipotonía de base, no solo a nivel de complejo orofacial, sino también corporal. Entonces imagínense su sorpresa cuando llega al instituto para trabajar, pensando que va a trabajar con el doctor y con una fonoaudióloga. Y se encuentra que también va a trabajar con kinesiología. ¿Por qué? Porque fíjense, si tomamos el esquema de Brody que recién Silvina nos compartió, toda esta desalineación de las estructuras me va a llevar también a una desalineación a nivel de la orientación en el complejo orofacial. Entonces yo puedo trabajar muchísimas maniobras orales e intraorales, extra o intraorales, perdón, para buscar aumentar el tono, para buscar el cierre labial. Pero si yo la base en la cual estoy sosteniendo mi cabeza tiene una buena alineación o no puedo hacer estas transferencias de peso entrando y saliendo, lo que yo hago a nivel específico orofacial no lo puedo sostener en el tiempo. Acá necesito que la niña también aprenda a sentir su cuerpo y aprenda a saber cómo utilizar determinadas estrategias para controlar ese cierre labial y mejorar un poco la tonicidad de la musculatura orofacial. La que sigue. Entonces vamos a ver que tengamos muy presente cuáles son las posturas correctas que voy a tener desde lo corporal que me van a influir en la dinámica de ese complejo orofacial. La que sigue. Aquí fíjense, después de trabajar distintos recursos terapéuticos, como de la derecha, ella logra un mejor enderezamiento comparado a la primera imagen. Vemos un mejor correcto apoyo plantar porque tenía descenso de la bóveda plantar, se modifica con la plantilla. Vemos todavía que hay una ligera anteposición de hombros y una ligera flexión de cabeza. Lleva tiempo corregir los hábitos posturales, a veces no podemos corregirlos al 100%, pero se le puede enseñar cómo en la imagen de al lado, utilizando una postura asimétrica, en donde realizando, un impulso distal desde pie, siguiendo la diagonal de la cadena muscular, con un impulso distal desde la mano, activamos estos mecanismos de enderezamiento corporales, recuerdan la información vestibular, visual y propioceptiva, que me van a llevar a una alineación de tronco, alineación de cabeza, y al tener una correcta alineación de cabeza, ¿qué pasa? Le permito a mi musculatura orofacial poder activarse y hacer un cierre voluntario y sostenido de boca. Fíjense que a lo largo del tiempo se va logrando mayor tonicidad a nivel del complejo orofacial, pero ella aprende de estrategias como si va a estar sentada y necesito reforzar ese cierre labial, impulso distal de pie, impulso distal de mano, activo enderezamiento, puedo cerrar, puedo deglutir o puedo controlar la pérdida de saliva. ¿Sí? La próxima. O, por ejemplo, aquí, donde como terapista yo hago una asistencia postural en el caso de Gabriela, que está trabajando comunicación con esta niña, trabajando objeto concreto, objeto real, para que luego pueda procesar esta información y llevarla a la alimentación. Esta niña tiene un gran bajo tono postural, entonces, importante apertura bucal. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con asimetrías funcionales, la sentamos en una posición de 4, colocamos herraduras para darle estabilidad de tronco, reforzamos con información perceptual, ¿se acuerda de lo que hablamos? Para dar más estabilidad, activar estos mecanismos de enderezamiento. Entonces, muchas veces estas posturas asimétricas
lo vamos a utilizar para ganar estabilidad y control postural, porque yo sé que de esta manera voy a permitir mayor libertad de miembros superior si quiero trabajar actividades prensiles, o me va a permitir un mayor control de todo lo que es el complejo orofacial y permitir, ¿qué cosa? Una mejor concentración y una actividad funcional. Esto lo puedo trasladar a la escuela, dando indicaciones a los docentes de cómo posturarlo o que jueguen con los pequeños impulsos distales, o en el caso, por ejemplo, de la imagen de abajo de la derecha inferior, en la cual tengo con un niño que tiene presente un gran patrón de tónico cervical asimétrico. Entonces, ese niño vive en asimetría permanente patológica que interfiere en una actividad funcional o en una comunicación. Entonces, ¿aquí qué hago? Utilizo una postura simétrica, trato de contenerlo, pero dentro de esa postura simétrica a la cual yo lo llevo, voy a jugar con componentes de rotación. Y esto también me va a dar variabilidad en la información dentro de su patrón patológico. La que sigue. Estos son pequeñas imágenes que nosotros utilizamos para mostrarles que para yo poder decir voy a utilizar unas posturas asimétricas, voy a seleccionar tal recurso terapéutico, es importante hacer una evaluación funcional. ¿Sí? Y esta evaluación funcional va a acompañar siempre a la terapia. No es que yo evalúe el primer día, evalúo continuamente en cada sesión terapéutica para ver cómo es el comportamiento motor, el por qué lo hace, el para qué lo hace, el dónde lo hace, cómo es esto de la ecología, en dónde lo va a realizar, porque de esta manera yo voy a poder saber qué recurso terapéutico es de utilidad para una función determinada. Y en la siguiente de sesión veré si eso que yo planifiqué funciona o no. Por eso es que nosotros hablamos de funcionalidad, ¿sí? Voy a descartar, como decía Silvina, las capacidades que esta persona puede tener, pero también voy a elaborar un plan de trabajo en el cual voy a incluir a la familia. Es importante y fundamental una correcta observación del comportamiento motor de esta persona y la ecología. La que sigue. Aquí vamos a ver que no solo trabajamos con niños y adultos, sino también que podemos trasladarlo en pacientes que están, en este caso, con un respirador en el cual, ¿qué voy a buscar con una postura simétrica funcional en este caso? Acá estoy aplicando una maniobra de reacción lateral de enderezamiento. No solo las transferencias de peso laterales, disociación de la cintura de escapular y cintura pelviana, sino que también al realizar estas transferencias de peso, activos mecanismos de enderezamiento cervical que me van a ayudar a que pueda activar el cierre labial, la lengua y la mandíbula que se transforman lateralmente. Y yo desde lo corporal voy a estar ayudando a mi colega fonoaudióloga para el entrenamiento de las funciones orales en la alimentación y voy a estar ayudando a mi colega que realiza la parte cardiorrespiratoria en las transferencias de peso y movilización de secreciones. La que sigue. O en este caso yo estoy haciendo la asistencia postural a mi colega fono con una niña, no es un niño, es un joven con una parálisis cerebral severa, en las cuales pusimos a la balanza qué es importante, la postura o que pueda respirar y no ahogarse con sus secreciones, porque había tenido neumonías a repetición. Entonces yo como kinesióloga me aseguro de estabilizarlo, hacerle sentir estas transferencias de peso a través de las disociaciones y de las asimetrías para estimular indirectamente y ayudar a mi colega en el trabajo orofacial, que ella va a realizar después con maniobras extra o intraorales. El objetivo fundamental, manejo de secreciones. El que sigue. Es por eso que nosotros queremos decirles que siempre es importante el compartir, pero el compartir la información entre las distintas áreas de trabajo, entender la importancia de cada uno de nosotros como integrante de este equipo y también compartir de que cada una de las cosas que nosotros hagamos, ¿sí?, va a influir en el complejo orofacial o en la parte corporal. Acá el compartir nos lo enseña muchas veces nuestros propios pacientes, en donde Pía comparte su experiencia y que puede un poquito más que Mateo a la hora de una actividad lúdica, pero después Mateo comparte con ella su habilidad porque quiere ayudarla a que su amiga pueda mover mejor las piernas, ¿sí? Entonces, esto del compartir es el intercambio. Y este intercambio, ¿qué va a hacer? La próxima, que surjan interrogantes. Y estos interrogantes es lo que nosotros queremos invitarlo a través de estas charlas, que se sigan generando. Porque si yo no tengo interrogantes a la hora de estar frente a una persona con problemas neurológicos, ¿de dónde van a surgir
las distintas estrategias para poder brindar una mejor calidad de vida. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ser una parte importante en esta vida y en este camino de las personas, y nosotros los vamos a acompañar, somos guías. Entonces, desde el concepto Castillo Morales, nosotros queremos aportarle este pequeño granito de arena en la cual no dejen de hacerse preguntas, no dejen de buscar esto de compartir y no seamos egoístas a la hora de realizar nuestro trabajo. ¿La que sigue? Y No, como, sí. sí, decirle, Silvia, queremos decir muchas gracias por este tiempo. Sí, muchísimas gracias. Queríamos terminar con Patricia con esta imagen, en donde estamos acá en el foto inferior, un grupo de maestros Castillo, con nuestras reuniones habituales de estudio, y la foto superior fue cuando tuvimos uno de los últimos encuentros presenciales en Alemania con los maestros alemanes, y queríamos también dejarles, ¿no?, un poquito que la existencia de 4 asociaciones que son las que trabajamos juntas en la formación del concepto, que es la Cruz del Sur, que es este logo de arriba. Esta es la Asociación Alemana, la de Dinamarca y la Asociación de Polonia. Así que bueno, esperamos que pronto surja la asociación también a nivel de España, ¿no? Muchísimas gracias. Desde el colegio queremos agradecer todo lo que han compartido con nosotros, que bueno, para nosotros como logopedas creo que conocer y saber manejar toda esta información es muy importante. Sé por muchísimas compañeras y gente que nos ha hecho llegar que es un tema que ha despertado mucho interés para quienes no lo conocían, y a los que sí, pues tienen ganas de más, a ver qué podemos hacer y conseguir a favor de aprender y formarnos más en el concepto Castillo Morales. Me he quedado con 2 cositas que había comentado Silvina sobre las bases del concepto, que yo sí que he tenido la suerte de poder formarme en su momento, y que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo de considerar primero a la persona y luego fomentar primero la comunicación, que como logopedas creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias y estamos aquí para quienes tengan las preguntas, saben que pueden escribirlo a través del chat o a través del mail que se ha puesto en el chat también para que puedan acceder, y seguimos viéndonos. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias a todos. ustedes. Gracias. Adiós.